¿Alguna vez has sentido esa inquietud inexplicable, ese apretón en el pecho, que parece una advertencia silenciosa, como si una voz susurrara en tu espíritu que algo no está bien? El Espíritu Santo frecuentemente nos alerta a través de señales sutiles pero poderosas, señales que muchos de nosotros terminamos ignorando en medio de la agitada rutina diaria. Hoy, desvelaremos juntos estos alertas divinos que pueden cambiar completamente el rumbo de tu vida. Prepara tu corazón para un viaje de descubrimientos, donde aprenderás a reconocer e interpretar las señales que Dios coloca en tu camino para tu protección y dirección. La base del discernimiento espiritual. Imagina estar caminando en una noche oscura, sin ninguna fuente de luz, más que una pequeña linterna en tus manos. Cada paso necesita ser cauteloso, cada movimiento calculado. Así es exactamente como nos sentimos cuando no desarrollamos nuestra sensibilidad espiritual, como si estuviéramos tanteando en la oscuridad. Pero lo increíble es que fuimos creados con un sensor espiritual mucho más poderoso de lo que imaginamos. Piensa en cuántas veces ya has tenido esa extraña sensación, un presentimiento que luego se confirmó, o ese momento en que algo dentro de ti gritaba, no vayas, incluso cuando todo parecía perfecto. No es coincidencia. Lo que experimentaste fue un atisbo del don del discernimiento espiritual, una capacidad extraordinaria mencionada en 1 Corintios 12:10. Es fascinante cómo el Espíritu Santo elige comunicarse con nosotros. A veces esperamos grandes señales en el cielo o manifestaciones grandiosas, pero la realidad es muy diferente. La mayoría de las veces, Él susurra. Es como aquella historia en 1 de Reyes, cuando Dios no estaba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en la brisa suave. Y es justamente ahí donde mucha gente pierde las señales más importantes. ¿Sabes esos momentos en que estás conduciendo y sin motivo aparente decides cambiar de ruta? ¿O cuando decides no cerrar un negocio que parecía imperdible simplemente porque algo no encajaba? Son ejemplos prácticos de cómo el discernimiento espiritual funciona en el día a día. Es como tener un GPS, pero mucho más preciso y personalizado. Lo más interesante es que este sexto sentido espiritual puede ser desarrollado. Es como un músico que afina su oído con el tiempo y la práctica. Cuanto más te acercas a Dios, más clara se vuelve tu percepción espiritual. La Biblia compara nuestro espíritu con una lámpara en Proverbios 20:27. Cuanto más cerca estemos de la fuente de energía, más brillante será nuestra luz. Pero aquí va una advertencia importante. El discernimiento no es paranoia ni miedo. Muchas personas confunden ambos. El verdadero discernimiento viene acompañado de paz, incluso cuando trae una advertencia. Es como ese amigo sincero que te dice una verdad difícil, pero sientes que es por amor. El miedo paraliza, el discernimiento dirige. Y hay más. Este don no es exclusivo para supercristianos o líderes espirituales. Es como un regalo que está disponible para cualquiera que quiera desempaquetarlo. Jesús prometió en Juan 16:13 que el Espíritu nos guiaría en toda la verdad. No dijo que sería solo para algunos elegidos, sino que habló para todos los que estuvieran dispuestos a escuchar. Lo más fascinante es observar cómo este discernimiento se manifiesta de diferentes formas para cada persona. Para algunos, viene como una fuerte intuición en el estómago. Para otros, surge como un pensamiento recurrente que no se va. Hay personas que sienten un calor en el pecho. Otros experimentan una claridad mental repentina. Es como si cada uno tuviera su propia frecuencia con Dios. Piensa en el discernimiento como un músculo espiritual. Cuanto más lo ejercitas, más fuerte se vuelve. Comienza con pequeñas decisiones del día a día. ¿Qué camino tomar al trabajo? Si debes o no atender esa llamada telefónica, si es el momento adecuado para esa conversación importante. Son en estos detalles aparentemente simples donde aprendemos a reconocer la voz del Espíritu Santo. Pero atención, el discernimiento espiritual nunca va a contradecir la palabra de Dios. Es como un GPS que siempre apunta al verdadero norte. Si alguna impresión espiritual sugiere algo que va contra los principios bíblicos,
puedes estar seguro de que no es del Espíritu Santo. Es como ese dicho: Dios no va a decir algo en tu espíritu que contradiga lo que Él ya dijo en su palabra. Una parte esencial de este proceso es aprender a silenciar el ruido interno. Vivimos en un mundo tan ruidoso que a veces confundimos nuestra propia ansiedad con dirección espiritual. Por eso, los momentos de silencio y reflexión son tan importantes. Es en el silencio donde conseguimos distinguir mejor esa voz suave y apacible que nos guía. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Cuanto más desarrollas este don, más se vuelve natural. Es como aprender a andar en bicicleta. Al principio parece imposible, pero después se convierte en algo automático. Comienzas a percibir las cosas incluso antes de que sucedan, como si tuvieras un radar espiritual siempre encendido. Los señales de alerta en las relaciones. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué algunas personas entran en nuestra vida y sentimos inmediatamente algo diferente? No es esa primera impresión común, es algo más profundo, como si una luz de alerta parpadeara en nuestro interior. A veces ignoramos esta señal y meses después nos encontramos pensando: ¿por qué no le hice caso a esa sensación inicial? Es impresionante cómo nuestro espíritu logra captar señales que nuestros ojos no ven. Es como tener un detector de metales interno, pero mucho más sofisticado. No detecta solo lo obvio, sino también las sutilezas que nuestra mente racional suele descartar como simplemente imaginación. Hablemos de esa persona que acabas de conocer y que por alguna razón inexplicable hace que tu corazón se sienta pesado. Todo parece perfecto en la superficie. La sonrisa es amable, las palabras son dulces, pero algo dentro de ti simplemente no encaja. No es prejuicio, no es miedo infundado, es tu discernimiento espiritual trabajando como un guardaespaldas invisible. Y esas relaciones que comienzan maravillosas, pero poco a poco percibes que estás perdiendo tu paz, es como si tu energía estuviera siendo drenada gota a gota. Después de cada encuentro o conversación, te sientes inexplicablemente agotado. No es cansancio físico, es tu espíritu tratando de alertarte sobre algo que no está bien. Otra señal poderosa es cuando empezamos a notar pequeñas inconsistencias. Son como piezas de un rompecabezas que no encajan, promesas que nunca se cumplen, historias que cambian dependiendo del momento, excusas que se multiplican. Tu espíritu capta estas discrepancias mucho antes de que tu mente pueda procesarlas lógicamente. También existe esa sensación de estar siempre caminando sobre huevos. Sabes cuando necesitas medir cada palabra, calcular cada gesto, como si estuvieras constantemente tratando de evitar una explosión. Este miedo constante no es natural, es una señal clara de que algo está mal en esta dinámica relacional. Uno de los señales más sutiles, pero igualmente importantes, es cuando empiezas a distanciarte de personas que siempre han sido pilares en tu vida. No por elección propia, sino porque esa nueva relación sutilmente exige exclusividad. Es como si poco a poco una cortina estuviera descendiendo, aislándote de amigos y familiares que siempre han traído luz a tu vida. ¿Has notado cómo algunas personas tienen el don de hacerte dudar de ti mismo? Es esa extraña sensación de estar volviéndote loco. Estás seguro de que dijiste algo, pero la persona insiste en que no. Recuerdas claramente un acontecimiento, pero la otra persona cuenta una historia completamente diferente. Eso tiene nombre: manipulación. Y el Espíritu Santo frecuentemente nos alerta sobre esto a través de una profunda inquietud interior. Otra señal poderosa es cuando tu vida espiritual comienza a marchitarse. Es como una planta que se va marchitando lentamente, primero una hoja, luego otra. De repente, percibes que ya no oras como antes, ya no tienes ese hambre por la palabra, tu conexión con Dios parece más distante. No es coincidencia, las relaciones tóxicas tienen ese efecto de crear una niebla espiritual en nuestra vida. ¿Y qué tal esa persona que siempre parece estar en control de todo? Al principio, puede incluso parecer cuidado o protección. Solo quiero lo mejor para ti, dicen.
pero poco a poco percibes que has perdido la autonomía sobre tus propias decisiones. Es como estar en un baile donde nunca eliges los pasos, solo sigues, cada vez más agotado. También hay esas relaciones que parecen una montaña rusa emocional. Un día todo está maravilloso, al siguiente es como si el mundo se estuviera acabando. Esta inestabilidad constante no es normal. El Espíritu Santo nos guía hacia aguas tranquilas, no hacia tormentas emocionales interminables. Una señal particularmente importante es cuando comienzas a sentir que necesitas esconder cosas de otras personas. No porque hayas hecho algo malo, sino porque sabes que esa persona va a usar cualquier información como un arma contra ti después. Es como vivir en constante estado de alerta, siempre a la defensiva. Esto drena tu energía y afecta tu paz interior. Lo más fascinante es que el Espíritu Santo frecuentemente usa personas a nuestro alrededor como instrumentos de alerta. ¿Alguna vez has notado cómo a veces un amigo cercano o un familiar hace un comentario aparentemente casual que toca exactamente el punto que estabas tratando de ignorar? No es coincidencia, es Dios usando a otras personas para confirmar lo que Él ya estaba tratando de mostrarte. Manifestaciones espirituales en la cotidianidad. ¿Sabes ese sueño que parece tan real que te despiertas con el corazón acelerado? ¿O esa secuencia de coincidencias tan perfectamente alineadas que no pueden ser solo casualidad? Es fascinante cómo el Espíritu Santo usa elementos de nuestro día a día para comunicarse con nosotros. Es como si Él hablara nuestro idioma particular, usando un código único para cada persona. Hablemos de esos momentos en que te despiertas en medio de la noche con alguien específico en mente. No es un recuerdo casual, es un peso, una urgencia de orar por esa persona. A veces descubrimos días después que exactamente en ese momento esa persona estaba pasando por un momento crucial. Son los misterios del reino espiritual manifestándose en nuestra realidad. Las señales físicas son particularmente interesantes. ¿Has sentido ese apretón en el pecho que no tiene nada que ver con problemas cardíacos? ¿O ese nudo en la garganta que surge cuando estás a punto de tomar una decisión importante? Tu cuerpo físico frecuentemente sirve como una antena espiritual, captando señales que tu mente aún no ha procesado. ¿Y qué tal esas palabras que parecen saltar de la Biblia? Estás leyendo un pasaje que ya has leído docenas de veces antes, pero hoy, por alguna razón, parece escrito especialmente para tu situación. Es como si las palabras cobraran vida y hablaran directamente a tu corazón. No es coincidencia, es el Espíritu Santo iluminando la palabra para tu realidad actual. Las coincidencias divinas son otro fenómeno fascinante. Estás pensando en algo específico y de repente 3 personas diferentes mencionan exactamente ese asunto. O enciendes la radio y la música que suena responde exactamente a la pregunta que estaba en tu corazón. Son como pequeños billetes de Dios esparcidos por tu día. Los ambientes también pueden desencadenar alertas espirituales. ¿Has entrado en un lugar y sentido un peso inexplicable? O, por el contrario, experimentaste una paz sorprendente en determinado ambiente. Tu espíritu es como un sensor ultrasensible que capta la atmósfera espiritual a tu alrededor. No es superstición, es discernimiento en acción. Las manifestaciones durante el sueño merecen una atención especial. Además de los sueños proféticos, existen esos momentos en que te despiertas con una claridad sorprendente sobre algo que estaba confuso. Es como si tu espíritu continuara trabajando mientras tu cuerpo descansa, procesando información a un nivel más profundo. Y qué increíble es cuando la naturaleza se convierte en un canal de comunicación divina. Ese atardecer especialmente bonito, en el día en que estás angustiado, como si Dios estuviera pintando un cuadro solo para recordarte su presencia. O ese pajarito que se posa cerca justo cuando pides una señal. Son recordatorios amables de que lo espiritual y lo natural están más conectados de lo que imaginamos. Los bloqueos divinos también son manifestaciones importantes. ¿Sabes cuando todo parece salir mal en el momento de hacer algo? El coche no arranca, pierdes la hora, los documentos desaparecen.
A veces no es solo mala suerte, es el Espíritu Santo usando circunstancias para protegerte o redirigirte. Otra señal poderosa son las palabras que salen espontáneamente de tu boca, esos momentos en que te sorprendes con tu propia sabiduría, diciendo exactamente lo que alguien necesitaba escuchar. Es el Espíritu Santo operando a través de ti, usando tus palabras para tocar otras vidas. Las sensaciones físicas específicas también pueden ser canales de comunicación espiritual. Ese calor repentino en las manos durante la oración, el escalofrío en la nuca en momentos específicos, o incluso un cosquilleo en determinada parte del cuerpo, son manifestaciones que muchas veces llevan mensajes específicos para quien aprende a interpretarlos. Y no podemos olvidar las confirmaciones en serie. Es cuando recibes el mismo mensaje a través de diferentes canales. Un versículo bíblico, luego una conversación casual, después un mensaje en una red social. Es como si Dios estuviera subrayando algo importante, asegurando que no pierdas el mensaje, desarrollando el don del discernimiento. Así como Daniel se destacó en la corte babilónica por su extraordinaria capacidad de discernir sueños y visiones, Daniel 1, 17, nosotros también podemos desarrollar una sensibilidad espiritual aguda. No es un don reservado solo para los superespirituales. Es una habilidad que crece conforme la ejercitamos, exactamente como nos enseña Hebreos 5, 14. Imagina tu discernimiento como una brújula interna que necesita ser calibrada diariamente. Es como David, que tenía el hábito de consultar al Señor antes de cada decisión importante. 1 Samuel 23, 2-4. A veces la respuesta venía clara como agua cristalina, otras veces requería más tiempo de espera y confirmación. ¿El secreto? Nunca dejó de preguntar, nunca asumió que ya sabía todo. ¿Ya has notado cómo los niños tienen una sensibilidad espiritual natural? Jesús no estaba bromeando cuando dijo que necesitamos convertirnos en niños. Mateo 18:3. Ellos no cuestionan tanto sus intuiciones, no racionalizan demasiado las señales. Es esa simplicidad de espíritu que necesitamos rescatar, como Samuel joven, que supo reconocer la voz de Dios incluso sin experiencia previa. 1 Samuel 3, 1-0. La palabra de Dios funciona como un filtro poderoso para nuestro discernimiento. Es como escribió Pablo en Filipenses 1, 9-10. Y esto pido, que vuestro amor aumente más y más en conocimiento y en toda percepción, para discernir lo que es mejor. Nota que él conecta amor, conocimiento y percepción. Son elementos que trabajan juntos. Una de las claves para desarrollar el discernimiento está en el silencio intencional. Elías descubrió esto de la manera más extraordinaria cuando Dios no estaba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en la voz suave y delicada. 1 de Reyes 19, 11-13. En el mundo ruidoso de hoy, necesitamos crear nuestros propios momentos de silencio para oír esa voz mansa. El ayuno también amplifica nuestra sensibilidad espiritual de forma impresionante. Cuando Jesús ayunó en el desierto por 40 días, su discernimiento estaba tan agudo que él identificó y respondió a cada estrategia del enemigo con precisión. Mateo 4, 1-11. No es que necesitemos ayunar 40 días, pero periodos regulares de ayuno pueden sintonizar nuestro espíritu en frecuencias más altas. ¿Y qué tal esos momentos en que necesitamos discernir entre voces diferentes? Juan nos da un consejo precioso. Amados, no creáis en cualquier espíritu, sino examinad los espíritus para ver si proceden de Dios. 1 Juan 4, 1. Es como tener un detector de metales espiritual. Cuanto más lo uses, más preciso se vuelve. La comunión con otros creyentes también fortalece nuestro discernimiento. Pablo y Silas, por ejemplo, compartían sus impresiones espirituales y tomaban decisiones juntos. Hechos 16, 6-10. A veces, necesitamos otros ojos espirituales para confirmar lo que estamos percibiendo. Como dice Proverbios 11.14, en la multitud de consejeros hay seguridad. Una práctica poderosa es mantener un diario espiritual.
así como Daniel registraba sus visiones e interpretaciones. Daniel 7, 1. Anota tus impresiones, sueños significativos, palabras que recibes. Con el tiempo, comenzarás a ver patrones emergiendo, como José percibiendo la conexión entre los sueños del faraón. Génesis 41, 25-32. El discernimiento también se desarrolla a través de las pruebas. Pedro, después de varias experiencias desafiantes, escribió sobre la importancia de tener la mente preparada para la acción. Primero, Pedro 1, 13. Cada situación difícil es una oportunidad para afilar nuestra percepción espiritual, como una espada forjada en el fuego. Y no podemos olvidar el papel fundamental de la oración en lenguas. Pablo menciona en 1 Corintios 14, 2 que quien habla en lenguas, habla misterios en el espíritu. Es como sintonizar una frecuencia espiritual más elevada, permitiendo que nuestro espíritu se conecte directamente con Dios, más allá de las limitaciones de nuestra comprensión natural. Aplicación, práctica y protección. Hemos llegado al momento de poner todo este conocimiento en práctica, como Santiago nos enseña. Sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores. Santiago 1, 22. Vamos a explorar herramientas prácticas para aplicar este discernimiento en el día a día, especialmente cuando se trata de nuestra protección espiritual. Primero, necesitamos establecer una rutina de protección espiritual. Pablo no estaba bromeando cuando habló sobre vestir la armadura de Dios. Efesios 6, 10, 18. Imagina comenzar tu día declarando protección sobre tu mente, emociones y espíritu. Es como activar un escudo invisible que te ayuda a detectar y repeler influencias negativas antes incluso de que se acerquen. Un consejo poderoso es crear checkpoints espirituales a lo largo del día. Así como David, que oraba 7 veces al día, Salmo 119, 164, podemos establecer momentos regulares para hacer una rápida evaluación espiritual. ¿Cómo está tu paz interior? ¿Qué sensaciones está captando tu espíritu? Es como hacer una barrida espiritual del ambiente. Cuando esa señal de alerta se dispara, sea un malestar inexplicable o una inquietud persistente, necesitamos actuar como Nehemías, que oró al Dios de los cielos antes de tomar cualquier decisión. Nehemías 2:4. No ignores estas alertas, son como alarmas divinas instaladas en tu espíritu para tu protección. Una herramienta práctica esencial es lo que llamo el test de la paz. Pablo menciona en Colosenses 3, 15, que debemos dejar la paz de Cristo sea el árbitro en nuestros corazones. Es como un semáforo interno. Cuando la luz roja de la inquietud se enciende, es hora de detenerse y reevaluar la situación. Desarrolla también el hábito de hacer preguntas estratégicas a ti mismo, como Salomón, que pedía sabiduría para discernir entre el bien y el mal. Primero de Reyes 3, 9. Cuando algo no parece correcto, cuestiona: ¿esta situación me acerca o me aleja de Dios? Los frutos de esta relación son constructivos o destructivos. Como Hechos 17, 11 nos enseña, los bereanos examinaban las Escrituras todos los días. Sé un investigador espiritual. ¿Y qué hay de esos momentos de decisiones urgentes? Josué nos da un ejemplo poderoso cuando fue engañado por los gibeonitas. Josué 9:14. Falló porque no consultó al Señor. Incluso en emergencias, reserva algunos segundos para un chequeo espiritual rápido. Es mejor perder algunos minutos en oración que meses o años lidiando con las consecuencias de una decisión precipitada. Aprende a reconocer tus gatillos espirituales personales. Para algunos puede ser una sensación física específica, como Daniel, que quedó perturbado en espíritu ante ciertas visiones, Daniel 7:15. Para otros puede ser una palabra o un sueño recurrente, como sucedía con José. Dios tiene una manera única de comunicarse con cada uno de nosotros. Por último, mantente conectado a una comunidad espiritual saludable. Como en los tiempos de Hechos 2, 42, donde los creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, necesitamos personas que puedan confirmar o corregir nuestras percepciones espirituales.
Es como tener un sistema de respaldo para tu discernimiento. Recuerda, el discernimiento no es paranoia. Jesús nos prometió que sus ovejas conocen su voz. Juan 10, 27. Cuanto más tiempo pasamos con Él, más familiar se vuelve su voz, y más natural es el proceso de distinguir entre lo que es de Dios y lo que no lo es. Trampas y distracciones en el camino del discernimiento. Como en cualquier jornada espiritual, existen obstáculos que pueden desviarnos del verdadero discernimiento. Es como Pablo advirtió, Satanás se disfraza de ángel de luz. 2 Corintios 11, 14. Aprenderemos a identificar y evitar estas trampas sutiles que pueden comprometer nuestra sensibilidad espiritual. Una de las trampas más comunes es lo que llamo ansiedad espiritual. Comienzas a ver señales en todo, interpretar cada pequeño acontecimiento como un mensaje divino. Es diferente de lo que sucedió con José, quien sabía distinguir entre sueños comunes y revelaciones divinas. Génesis 41, 25. El verdadero discernimiento trae paz, no ansiedad. Otro peligro es el síndrome del superespiritual. Comienzas a considerarte más iluminado que los demás, como los fariseos que Jesús confrontó. Lucas 18, 9-14. El discernimiento genuino nos hace más humildes, no orgullosos. Es como Juan el Bautista, que incluso con un ministerio poderoso, sabía que necesitaba disminuir para que Cristo creciera. Juan 3, 30. La profecía selectiva es otra trampa peligrosa. Es cuando filtramos las señales espirituales para escuchar solo lo que queremos, como el rey Acab, que solo escuchaba a los profetas que le agradaban. 1 de Reyes 22, 8. El verdadero discernimiento nos confronta tanto como nos conforta, como Natán hizo con David. 2 de Samuel 12, 1-7. Ten cuidado también con el discernimiento por comité, cuando dependes exclusivamente de la opinión de otros para tomar decisiones espirituales. Aunque es importante tener consejeros, como enseñó Salomón, Proverbios 11, 14, también necesitas desarrollar tu propia conexión con Dios. Moisés consultaba al Señor directamente en el campamento de encuentro. Éxodo 33, 7-11. Una trampa sutil es el discernimiento emocional, confundir nuestros sentimientos con dirección espiritual. Pedro tuvo que aprender esto cuando Jesús lo reprendió por pensar en las cosas de los hombres, no en las de Dios. Mateo 16, 23. El verdadero discernimiento trasciende nuestras emociones inmediatas. El poder del discernimiento en los últimos tiempos. Vivimos en una época que Jesús describió como tiempos de engaño, donde incluso los elegidos podrían ser engañados si fuera posible. Mateo 24, 24. El discernimiento espiritual nunca ha sido tan crucial como ahora. Es como Daniel, que entendió los signos de los tiempos a través del estudio de las profecías. Daniel 9, 2. En tiempos donde lo virtual y lo real se mezclan, donde deepfakes e inteligencia artificial pueden simular casi todo, el discernimiento espiritual se convierte en nuestra brújula más confiable. Jesús nos advirtió que veríamos señales y prodigios tan convincentes que podrían engañar hasta a los más preparados. Marcos 13, 22. Es como tener un detector interno de verdad, calibrado por la palabra de Dios. La proliferación de falsos maestros y doctrinas seductoras fue profetizada por Pablo, 2 Timoteo 4, 3-4. Hoy vemos esto sucediendo a escala global a través de las redes sociales e Internet. Como los bereanos, Hechos 17, 11. Necesitamos examinar todo a la luz de las Escrituras, sin importar cuán atractiva o viral sea el mensaje. El discernimiento en los últimos tiempos también implica reconocer los signos de los tiempos. Jesús reprendió a los fariseos por saber interpretar el cielo, pero no los signos de las épocas. Mateo 16, 3. Hoy, necesitamos esa misma sensibilidad para entender los movimientos espirituales en nuestra generación. Una característica crucial de estos tiempos es la mezcla de lo sagrado con lo profano. Como Ezequiel, que vio abominaciones ocurriendo en el mismo templo, Ezequiel 8:6. Necesitamos discernimiento agudo
para identificar sutiles desviaciones doctrinales que se infiltran en la Iglesia. El Espíritu Santo está derramando sueños y visiones, como prometido en Joel 2, 28, pero junto con esto viene una ola de falsas revelaciones. Como José en Egipto, necesitamos sabiduría divina para interpretar correctamente los sueños y visiones, Génesis 41, 16, distinguiendo lo que es de Dios de lo que es solo impresión humana. Las redes de apoyo espiritual se vuelven aún más cruciales en estos tiempos. Como los primeros cristianos que se reunían en casas para fortalecer su fe, Hechos 2, 46, necesitamos comunidades donde podamos compartir y confirmar nuestras percepciones espirituales. El discernimiento en los últimos tiempos también incluye reconocer las estrategias del enemigo en nuevos formatos. Pablo nos advierte que Satanás tiene ministros que se presentan como siervos de la justicia, 2 Corintios 11:15. Hoy, pueden aparecer en podcasts populares o perfiles inspiradores en Instagram. La tecnología, aunque beneficiosa en muchos aspectos, puede convertirse en una cortina de humo espiritual. Como Moisés, que necesitó subir al monte para oír claramente la voz de Dios, Éxodo 19:20. A veces necesitamos desconectarnos digitalmente para reconectar espiritualmente. El bombardeo constante de información puede ahogar la voz suave y apacible del Espíritu Santo. Otro aspecto crucial es el discernimiento en las alianzas. En un mundo donde las asociaciones y colaboraciones son constantes, necesitamos la sabiduría de Josafat, que aprendió duramente sobre el peligro de alianzas equivocadas, 2 Crónicas 20, 35-37. No toda oportunidad de networking espiritual es divina, incluso si parece prometedora. El fenómeno de las celebridades cristianas también exige un discernimiento especial, como Juan el Bautista, que señalaba constantemente a Cristo y no a sí mismo, Juan 3:30, necesitamos distinguir entre ministerios centrados en Dios y aquellos centrados en personalidades carismáticas. Dimensiones proféticas del discernimiento. El don del discernimiento frecuentemente trabaja en conjunto con el don profético, como vemos en la vida de Samuel, que no solo escuchaba a Dios, sino que comprendía el timing divino, 1 Samuel 3, 19. En los últimos tiempos, esta conexión se vuelve aún más vital. Una dimensión crucial es lo que llamo discernimiento preventivo, esa capacidad de percibir y prevenir problemas antes de que se manifiesten completamente. Como Agabo, que predijo la hambruna que vendría, Hechos 11, 28, el Espíritu Santo frecuentemente nos alerta sobre situaciones futuras para prepararnos adecuadamente. El discernimiento profético también opera en el ámbito de la intercesión estratégica, como Daniel, que entendió a través de las Escrituras el momento del fin del cautiverio y comenzó a orar intensamente, Daniel 9, 2-3. Estamos llamados a discernir los tiempos para orar con precisión y propósito. También existe el discernimiento de tiempos y estaciones espirituales. Los hijos de Isaacar entendían los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. 1 Crónicas 12, 32. Hoy necesitamos esa misma sensibilidad para navegar las diferentes estaciones que la Iglesia y la sociedad atraviesan. El discernimiento profético también se manifiesta en la capacidad de leer lenguajes espirituales diferentes. Como Pedro, que necesitó una visión para entender que el Evangelio también era para los gentiles. Hechos 10, 96. Necesitamos estar abiertos a cómo Dios puede comunicarse de formas inesperadas. A veces, el mensaje viene a través de sueños, otras veces a través de circunstancias aparentemente comunes, o incluso a través de desafíos y obstáculos. Una dimensión fascinante es el discernimiento generacional. Moisés percibió en Josué un espíritu diferente, Números 14, 24, y lo preparó para liderar a la próxima generación. Hoy necesitamos ese mismo discernimiento para identificar y preparar líderes que llevarán el bastón de la fe en tiempos cada vez más desafiantes. Dimensiones sobrenaturales del discernimiento.
Existen momentos en que el discernimiento opera a niveles más profundos de lo sobrenatural. Pablo habla sobre misterios revelados por el Espíritu, 1 Corintios 2:10. Son dimensiones que van más allá de la comprensión natural y requieren una sensibilidad espiritual aguda. El discernimiento de espíritus, mencionado en 1 Corintios 12:10, es una faceta crucial de esta dimensión sobrenatural. No se trata solo de identificar el bien y el mal, sino de comprender las matices de las operaciones espirituales. Como Jesús, que percibía los pensamientos e intenciones de las personas, Lucas 6:8, podemos desarrollar una sensibilidad a las realidades espirituales que nos rodean. Un aspecto poco discutido es el discernimiento de atmósferas espirituales. Elías podía discernir cambios espirituales en el clima, 1 de Reyes 18, 41-44. De la misma manera, necesitamos desarrollar sensibilidad para percibir cambios en las atmósferas espirituales en nuestra casa, trabajo, ciudad o nación. El discernimiento sobrenatural también opera en el campo de la curación y liberación. Jesús frecuentemente discernía la raíz de los problemas que enfrentaba, ya fuera una condición física, emocional o espiritual. Marcos 2:50. Este tipo de discernimiento nos permite ministrar con mayor precisión y eficacia. También existe lo que podemos llamar discernimiento territorial. Daniel comprendió las realidades espirituales que afectaban diferentes regiones. Daniel 10:13. En nuestros días, este discernimiento es crucial para entender las fuerzas espirituales que influyen en diferentes áreas de nuestra sociedad. El discernimiento en las operaciones de dones espirituales es otro aspecto crucial. Pablo enfatiza la importancia de ejercer los dones con discernimiento, 1 Corintios 14:29. Como mordomos de los misterios de Dios, 1 Corintios 4:1, necesitamos saber cuándo, cómo y dónde ejercer los dones espirituales con sabiduría y precisión. Un elemento fascinante es el discernimiento de tiempos proféticos. Como los hijos de Isaacar, que discernían los signos de los tiempos, 1 Crónicas 12:32, necesitamos desarrollar la capacidad de reconocer los momentos estratégicos de Dios. Esto incluye discernir cuándo avanzar, cuándo retroceder, cuándo hablar y cuándo silenciar. El don del discernimiento en tiempos de incertidumbre. En los tiempos actuales, donde las líneas entre verdad y mentira parecen cada vez más borrosas, el discernimiento se convierte en nuestra brújula más confiable. Como Job declaró, el oído prueba las palabras, como el paladar prueba la comida. Job 34:3. Vamos a explorar cómo ejercer este don en medio de las turbulencias de nuestra época. Una de las manifestaciones más cruciales del discernimiento hoy es la capacidad de identificar lobos con piel de cordero en las redes sociales y entornos digitales. Jesús nos advirtió sobre esto en Mateo 7:15, y esta realidad nunca ha sido tan relevante. Influencers, coaches espirituales y maestros online surgen cada día. ¿Cómo distinguir las voces auténticas de las manipuladoras? El fenómeno de las fake news espirituales se ha extendido como fuego en paja seca. Testimonios fabricados, milagros dudosos y revelaciones sensacionalistas se viralizan instantáneamente. Pablo predijo estos tiempos cuando escribió que acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. 2 Timoteo 4:3. El discernimiento nos ayuda a filtrar el trigo de la cizaña informacional. En medio de la ansiedad colectiva y miedos globales, el don del discernimiento nos ayuda a mantener la sobriedad espiritual. Pedro nos exhorta, sed sobrios y velad, 1 Pedro 5:8. Esta sobriedad espiritual nos permite distinguir entre alertas genuinas y pánico infundado, entre preparación prudente y reacción temerosa. El discernimiento en tiempos de incertidumbre también opera en el campo de las relaciones. Con el aislamiento creciente y la virtualización de las relaciones, necesitamos más que nunca esa sensibilidad que Salomón demostró al juzgar entre las dos madres. 1 de Reyes 3:16-28.
¿Cómo identificar conexiones auténticas en un mundo cada vez más artificial? En tiempos de abundancia de información espiritual, el discernimiento funciona como un filtro divino. Como Jeremías, que necesitó separar lo precioso de lo vil, Jeremías 15:19, estamos llamados a filtrar el contenido que consumimos. No todo lo que brilla es oro, ni todo mensaje ungido procede del Espíritu Santo. El escenario actual también exige lo que llamo discernimiento digital. Cuando grupos de oración se vuelven virtuales y cultos son transmitidos online, ¿cómo mantener la sensibilidad espiritual a través de las pantallas? Es posible discernir la unción, incluso a través de la tecnología, así como el manto de Elías transmitió poder incluso siendo un objeto físico, Segunda de Reyes 2:14. Otro aspecto crucial es el discernimiento en las tendencias espirituales. Cada semana surge una nueva ola, una nueva revelación, una nueva interpretación profética viral. Como Eclesiastés sabiamente observa, nada hay nuevo bajo el sol. Eclesiastés 1:9. El verdadero discernimiento nos ayuda a identificar lo que es moda pasajera y lo que es un movimiento genuino del espíritu. La inestabilidad económica y social también demanda un discernimiento agudo en las decisiones prácticas. José en Egipto usó su sabiduría divina no solo para interpretar sueños, sino para administrar recursos en tiempos de crisis. Génesis 41, 38-40. El discernimiento en los tiempos actuales necesita ser igualmente práctico y espiritual. Un fenómeno particular de nuestros días es lo que podemos llamar ansiedad profética. Muchos viven de profecía en profecía, de palabra en palabra, siempre buscando la próxima revelación. Sin embargo, como Amós advirtió, puede venir una hambre en la tierra, no de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Amós 8:11. El verdadero discernimiento nos ayuda a distinguir entre la búsqueda saludable de dirección divina y la dependencia ansiosa de nuevas palabras. En medio de tantas voces divergentes en la Iglesia, el discernimiento nos ayuda a mantener el equilibrio entre la unidad y la pureza doctrinal. Pablo enfatizó la importancia de mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, Efesios 4:3, pero también advirtió sobre aquellos que causan divisiones contrarias a la doctrina, Romanos 16:17. ¿Cómo equilibrar el amor y la verdad en tiempos polarizados? El discernimiento en tiempos de incertidumbre también opera en el área de la mayordomía. ¿Cómo administrar recursos, tiempo y energía en un mundo en constante cambio? Nehemías demostró este tipo de discernimiento al reconstruir los muros de Jerusalén, sabiendo cuándo trabajar y cuándo empuñar la espada. Nehemías 4:17. Hemos llegado al final de este viaje de descubrimientos espirituales, pero en realidad este es solo el comienzo de tu aventura personal en el desarrollo del discernimiento. Como Pablo dijo a los filipenses, estoy convencido de que aquel que comenzó una buena obra en ustedes, la completará. Filipenses 1:6. El don del discernimiento es una obra en constante desarrollo en nuestras vidas. Piensa en todo lo que hemos aprendido como semillas plantadas en tu espíritu. Algunas germinarán inmediatamente, otras tomarán tiempo para crear raíces. Como Jesús enseñó en la parábola del sembrador, Marcos 4:20. Lo importante es que estas verdades encuentren un suelo fértil en tu corazón. Ahora posees herramientas poderosas para identificar las señales del Espíritu Santo en tu vida. Como Esther, que fue preparada para un momento como este, Esther 4:14, también has sido equipado para navegar con sabiduría los desafíos espirituales de nuestros días. Recuerda siempre, tu discernimiento espiritual es un don precioso que puede proteger no solo a ti, sino también a aquellos a tu alrededor. Como Job, que oraba e intercedía por sus hijos, Job 1:5, puedes usar este don para bendecir y proteger a las personas que amas. El camino de los justos es como la luz del alba, que va brillando más y más hasta ser día perfecto. Proverbios 4:18.
que tu discernimiento continúe desarrollándose, brillando cada vez más fuerte, iluminando no solo tu camino, sino también el camino de aquellos que caminan a tu lado.